Buenos días, queridos hermanos. Hoy, tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, pues quiero compartir la reflexión o algunos puntos de interés que nos presenta pues el Evangelio de San Lucas. Vamos a comenzar por leer el texto que nos presenta hoy la liturgia. Está tomado del Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, del versículo del 1 al 9, y dice: En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo eso? Os digo que no. Y si no os convertís todos, pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y le dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjela todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Bien, hermanos, a veces consideramos las cosas malas que nos suceden como castigos de Dios, pero ¿son realmente castigos? Yo pienso que tal vez no, porque esas cosas que parecen castigos, visto desde la perspectiva de Dios, pueden más bien ser regalos o gracias, como suelen llamarse pues en el lenguaje teológico. Cuando Jesús fue informado de la masacre que Pilato había hecho allí en el templo, que había degollado a varios galileos, que estos estaban haciendo sus sacrificios allí en el templo, Jesús aprovecha esta ocasión para hacer un dramático llamado al arrepentimiento, a la conversión, advirtiendo del riesgo que corremos si no nos convertimos. Dice el Señor: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos que les sucedió esto eran más pecadores que los demás galileos? Y él mismo le contesta: ciertamente que no. Y cuando curó al ciego de nacimiento, los testigos del milagro querían saber cuál era la causa de la enfermedad y le preguntaron a Jesús si la ceguera era por culpa suya o por culpa de sus padres. Y la respuesta del Señor fue muy clara: no es por haber pecado él o sus padres, sino para que se manifieste en él la obra de Dios. Veamos lo hermoso de esto. Es para que se manifieste la obra de Dios en estos acontecimientos de oscuridad. Estas situaciones pues son parecidas a tragedias que sufrimos día a día: injusticias, persecuciones, secuestros, asesinatos, guerras, catástrofes, enfermedades y accidentes, desabastecimiento y carestía. ¿Y por qué suceden estas cosas? Y la contesta del mismo Jesús podemos verla respondiendo pues estas interrogantes. Y es que lo importante no es el por qué, sino el para qué. Y este para qué es para que se manifieste la obra de Dios. ¿Y quiénes son o somos los encargados de manifestar la obra de Dios? Pues cada uno de nosotros. Pero no podemos manifestar la obra de Dios si primeramente no hemos realizado un proceso de conversión y de transformación en nuestras vidas. Ahora bien, ¿y cuál es la obra de Dios? Nuestra salvación, nuestra santificación. Y una cosa que a tener en cuenta es que Dios trata de salvarnos a toda costa, haciendo
todo tipo de llamadas, advertencias y a veces hasta aparentes castigos. Porque la última palabra de Dios es que el hombre tenga vida y vida en abundancia. Y por eso Él busca una y otra forma para salvarnos, para llamarnos, para convocarnos, para que retornemos al centro de su corazón. A veces lo hace con un milagro, como en el caso del ciego de nacimiento. A veces Dios hace un llamado a la salvación a través de serias advertencias, como el caso de los asesinados por Pilato, que Jesús dice, tomando ese episodio sangriento, dice, si ustedes no se convierten, si no cambian, pueden terminar como ellos. Lo que Jesús dice sobre estos fallecidos muestra cómo estos sucesos son llamadas suyas para que cambiemos de vida. Por eso, queridos hermanos, estamos aprovechando estas llamadas que Él nos hace. Si tomamos estas situaciones de advertencia para cambiar la vida, para convertirnos, para arrepentirnos de nuestras faltas y pecados, para acercarnos a Dios. Hermanos, que en ese tiempo cuaresmal nos ayude el Señor, nos conceda su gracia para cambiar de vida. Cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que cambiar, qué hay en nosotros que me aparta de Dios, qué hay en mí de oscuridad. Por eso necesito pedir al Señor que por medio de su palabra, por medio de la Eucaristía, dar testimonio de que yo he cambiado, y no solamente con palabras, sino que mis acciones hablan de ese verdadero arrepentimiento, de esa verdadera conversión. Que este domingo, Día del Señor, pues demos un paso más para que avancemos en ese cambio y en esa transformación de vida. Que así sea.